Vamos a abordar un tema, vamos a abordar un tema de gran importancia, como lo es los mecanismos, como lo son los mecanismos de defensa del derecho a la tierra en Venezuela, desde el punto de vista, desde la sede administrativa y desde el punto de vista de la vía judicial, o mejor dicho, jurisdiccional. Creo que es de suma importancia cuál es la perspectiva constitucional, ¿verdad?, que se le está dando a estos mecanismos de defensa del derecho a la tierra en Venezuela desde el punto de vista agrario y desde el punto de vista de los derechos humanos. No podemos olvidar nosotros que desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho a la tierra está intrínsecamente relacionado. Y cómo nosotros, a través de los principios, de las instituciones, de las diferentes sentencias emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, de la Sala Constitucional, podemos obtener estos mecanismos de defensa. Nosotros, primero que nada, tenemos que ver cuáles son esos principios del derecho agrario relacionados directamente con el derecho a la defensa, con lo que tiene que ver con el derecho a la tierra y que de una manera u otra está intrínsecamente relacionado con todo el contexto de lo que es nuestro derecho agrario venezolano. Hay una función social, ¿verdad?, que se debe cumplir, establecida en el mismo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos manda, donde nos ordena ir hacia una política de seguridad y soberanía agroalimentaria, concatenado con el artículo 13 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que define quiénes son sujetos beneficiarios de la Ley de Tierra y cómo es la forma de regularización de esta tenencia de la tierra. El derecho a la tierra, que no es otra cosa, que es la protección inquebrantable a la tenencia de la tierra. Fíjense ustedes que aquí yo profundicé un poco más y pongo en su contenido dogmático, que está intrínsecamente relacionado a, ¿qué?, a la función social. El acceso a la justicia, por supuesto, desde el punto de vista también desde la sede administrativa como de la sede jurisdiccional, nosotros hablamos de la garantía de la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia para todos en el ámbito de los conflictos agrarios. Sabemos muy bien y lo hemos abordado en muchas oportunidades que el problema de la tenencia de la tierra, que ya debería estar superado, aún se mantiene. Existen todavía conflictos de tenencia de la tierra, muy bien precisados a través de la sede administrativa del Instituto Nacional de Tierra, como también de lo que tiene que ver con la vía jurisdiccional, tanto en primera instancia como en los juzgados superiores. Efectivamente, el debido proceso, el 49, la tutela judicial efectiva y el 257 son pilares fundamentales para nosotros poder interactuar hoy con relación a cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros podemos tener como campesino, como campesina, como productor, como productora, como cualquier persona de los que establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 13, que de una manera u otra tiene la necesidad de enmarcarse dentro del derecho agrario para ponerse a producir, cumpliendo efectivamente una función social. En el contexto de los derechos humanos no podemos pasar por un lado o dejar de un lado la importancia de todos los acuerdos internacionales, ¿verdad? Previstos en la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU en el año 1948, donde se estableció de una manera absoluta que toda persona tiene el derecho a la propiedad, bien sea individual y colectivamente. Y en esto hacemos un énfasis porque cuando hablamos de cuál es la defensa, ¿cómo es la defensa de nosotros de este derecho a la tierra? ¿Qué es el derecho a la tierra? Es una forma de poseer, es una forma de tenencia de la tierra que intrínsecamente está relacionada con ¿qué? Con la propiedad agraria. Nadie será privado arbitrariamente del derecho de su propiedad. Fíjense ustedes que son declaraciones en la Asamblea General de la ONU y lo tenemos que tocar. Porque recientemente en un diplomado de derechos humanos del campesino y la campesina todavía estamos en esa lucha de que el derecho a la tierra sea considerado un derecho humano y efectivamente es un derecho humano. Yo creo que desde nuestra constitución, desde la perspectiva de la constitución, desde la perspectiva de nuestra ley de tierras y desarrollo agrario, efectivamente vamos o estamos enmarcados hacia un derecho humano. Uno de los aspectos más fundamentales es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, celebrado en la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre del año 1996, que de una manera u otra, ¿verdad? En su artículo 1 previó, todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Esto está concatenado si nosotros hacemos un estudio exhaustivo de estas declaraciones, de estos pactos o acuerdos internacionales que de una manera hacen entrada en nuestro derecho agrario venezolano con el artículo 299 de nuestra Constitución, que no lo voy a leer y que todos muy bien desde el punto de vista del derecho agrario lo tenemos que manejar. Entonces, tenemos esta
esta perspectiva de derechos humanos que están debidamente ratificados en acuerdos internacionales y que nos vienen desde el año 1948, ¿verdad? Y que actualmente nosotros debemos desarrollar en el contexto de nuestro derecho agrario. ¿Para qué? Para nosotros tener los mecanismos idóneos de defensa de ese derecho a la tierra. Vuelvo y repito, esto obedece a procesos históricos, esto obedece a luchas sociales, ¿verdad? Esto obedece a un contexto amplio de lo que ha sido el derecho agrario, a una historia con relación a lo que tiene que ver con nuestra autonomía del derecho agrario en Venezuela, que obedece también a luchas del derecho agrario italiano de 1920, 1960, donde empezaron a surgir teorías necesarias para nosotros poder desarrollar ese derecho agrario, la teoría de la agrariedad, la teoría de que los institutos propios del derecho agrario que nosotros debemos manejar en el contexto agrario venezolano. Ahora bien, fíjense ustedes, la tenencia de la tierra, por supuesto. Ayer en un programa de radio me preguntaban, pero doctora, la tenencia de la tierra, ¿qué es la tenencia de la tierra? La tenencia de la tierra en el contexto más amplio es la propiedad agraria, es la propiedad, es la posesión, es la ocupación. ¿Cuál es la tenencia de la tierra? Y fíjense ustedes que si nosotros nos enmarcamos, y siempre pongo esta lámina de puntualizo, sobre todo de premisa en el concepto amplio del derecho a la tierra, la tenencia de la tierra es la relación definida en forma jurídica o consuetudinaria entre personas en cuanto a individuos o grupos con respecto a la tierra, por razones de comunidad tierra. Se utiliza para englobar otros recursos naturales como el agua y los árboles. La tenencia de la tierra, y en eso quiero hacer énfasis, es una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse entre las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas que nosotros tenemos en Venezuela con relación a esta forma de tenencia de la tierra? Si nos vamos a nuestro contexto agrario, y vuelvo a decir porque la propiedad es dogmática, decía muy bien otro compañero del grupo de Sobedargro, es más filosófica entenderla. Nosotros entendemos que desde el año 99 se sanciona, se sanciona la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente en el 2001 se sanciona la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario con su modificación en el 2005 y en el 2010 empieza a desarrollarse esta institución nueva del derecho agrario con bastante diferencia a lo que establecía la Ley de Reforma Agraria, que todos sabemos que fue en el año 1960, anterior a la Constitución, y empieza a desarrollarse la importancia de este contexto de lo que tiene que ver con la forma de tenencia de la tierra en Venezuela. ¿Cuáles son o dónde nosotros tenemos desarrollado esos conceptos propios de la propiedad agraria en Venezuela? Nosotros tenemos que entenderlo como agraristas o como futuros agraristas, como funcionarios públicos, que nosotros, el concepto de tenencia de la tierra está desarrollado en el artículo 307 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que de una manera u otra nos remite a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de una manera extensa, tanto en la parte sustantiva como en la parte procedimental, se establece el concepto de derecho de tenencia, o mejor dicho, de tenencia de la tierra, que viene a conformar lo que nosotros llamamos la propiedad agraria. Fíjense ustedes, instituciones y especialidad del derecho agrario. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque para entrar eh, de frente o entrar a nosotros a conceptualizar un poco el concepto o la forma de defensa de esa tenencia de la tierra, nosotros tenemos que tener claro que desarrollando las instituciones y la especialidad del derecho agrario, con una de las sentencias muy importantes de la doctora Lourdes Benicia Suárez Anderson, de fecha 28 de octubre del 2022, que ratifica la sentencia de fecha 9 de julio del 2021, con ponencia del magistrado Luis Fernando Damián y Bustillo, expediente 17 y 0425, que es muy importante ahorita, lo que yo les voy a poner a la próxima lámina, ¿verdad? Eh, Se estableció con carácter vinculante lo que ya venía desarrollando la Sala Constitucional desde el año 2011, 2013, con sentencia de la magistrada Luisa Estela Morales, la inaplicabilidad de disposiciones del derecho civil para resolver las situaciones derivadas de las instituciones propias del derecho agrario, la autonomía y especialidad del derecho agrario, cuyos principios rectores son de estricto orden público.
en razón de los intereses sociales y colectivos tutelados por los procedimientos previstos en la ley referida a ley especial. Y fíjense ustedes cuáles son los intereses que nosotros tutelamos en el derecho agrario. Nosotros tutelamos la seguridad agroalimentaria, la función social, el trabajo eficiente de la tierra, ¿verdad? Para ir hacia un cumplimiento como lo establece la ley, como lo establece la propia Constitución, la cual ha devenido en tiempo con más fuerza como una herramienta para la consecución de la paz social en el campo a través de establecimiento y perfeccionamiento de instituciones que le son propias. Si no entendemos las instituciones que tiene nuestro derecho agrario, como es la propiedad, la posesión, la ocupación, la adjudicación y la garantía de permanencia agraria, mal pudiéramos nosotros entender cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros pudiéramos intentar, bien sea en sede administrativa o bien sea en sede judicial. Y ahora es cuando hay mecanismos de defensa. Fíjense que el tema no surge por ser teórica o por solamente plantear el problema de la tenencia, no, como si tenemos la tenencia de la tierra, ¿cómo podemos defendernos? ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para defendernos sobre la problemática de la tenencia de la tierra? Ahora bien, la sentencia que antecede, ¿verdad? La ponencia del magistrado Luis Fernando Damián y Bustillo, que da un vuelco total, sobre todo en lo que tiene que ver en los juicios de partición, muy bien conocido por todos los agraristas, donde deja sin efecto aplicar normas del derecho civil y el juicio de partición se lleva por el juicio ordinario agrario. Fíjense ustedes, establece que las controversias se modifica de esta manera. Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, pudiendo aplicarse supletoriamente a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Más sin embargo, el 252 que queda anulado, dice las acciones petitorias, pues vamos a hablar de eso, el juicio declarativo de prescripción, las acciones de deslinde de propiedades contiguas, se tramitarán conforme a los procedimientos especiales establecidos en el Código de Procedimiento Civil, adecuándose a los principios rectores del derecho agrario. Esta sala, dice la sentencia, lo anula en su totalidad. Entonces, empieza el derecho, vuelvo y repito, a través de la jurisprudencia, a través de los jueces agrarios, ¿cómo manejamos estas acciones típicas del derecho civil que entraron a Venezuela por el derecho de Castilla, que supletoriamente entró en la conquista? ¿Cómo desarrollamos estas acciones que son tanto las petitorias, en este caso, que son importantes para la defensa de la tenencia de la tierra, confrontándolas con las acciones posesorias muy bien desarrolladas por la Sala Constitucional, con ponencia también de la magistrada Luisa Estela Molares y que posteriormente en sentencia de la Sala de Casación Social definen nuevamente cuáles son los requisitos concurrentes que deben suscitarse para las acciones posesorias. Pero nosotros dejamos a un lado cuáles son estas acciones petitorias, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario muy claro las define. ¿Cuáles son las leyes venezolanas vinculadas al derecho a la tierra para su defensa? Y más aún como políticas de tierra. Estamos hablando de políticas de tierra porque ya no hablamos de proceso de reforma agraria. ¿Cuáles son las leyes? Si nosotros hablamos de tenencia de la tierra, nosotros podemos decir cuáles son esas leyes que de una manera u otra la gente pregunta en el diario de un tribunal, en la entrada del Instituto Nacional de Tierra. ¿Qué podemos hacer para defender nuestra tenencia de la tierra, nuestra propiedad agraria, nuestra ocupación, nuestra adjudicación, nuestra garantía de permanencia agraria? Ahora es cuando hay unas aristas que de una manera u otra permiten, a través de nuestra legislación, tanto en sede administrativa como en sede judicial, defender nuestro derecho a la tierra. Derecho a la tierra que nos deviene de los acuerdos internacionales, derecho a la tierra que viene de luchas sociales, sí viene de luchas sociales. Sabemos muy bien que estos procesos son procesos de lucha desde la reforma mexicana, desde los procesos de la reforma agraria venezolana, posteriormente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y han creado una serie de dudas muchas veces en decir cómo hacemos para defendernos. Muchas veces no conocemos nuestros propios mecanismos de defensa. Y preparando estos mecanismos de defensa me doy cuenta que tenemos un artículo como el 197 completo para lo que tiene que ver con la defensa del derecho a la tierra. Fíjense ustedes. Cuando hablamos de la propiedad, yo creo que aquí la mayoría conocemos, o si no, deberían conocer que desde el punto de vista del derecho constitucional agrario, la propiedad la define el 307, como les había hablado en líneas anteriores, ¿verdad? Habla de que el régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas. Sabemos bien que existen los procedimientos de DTO
procedimientos de tierras de uso no conforme establecidos con la modificación que hacen en el 2010 sobre los procedimientos administrativos de afectación de tierras, lo establece la propia Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pero principalmente me dice, los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras tienen derecho a la propiedad de la tierra en los casos y formas especificados en la ley respectiva. Mas, sin embargo, no quiero dejar a un lado, y eso lo disertábamos anoche en el programa, que existe un 115 de la Constitución donde establece el derecho a propiedad de una forma más absoluta para solo por efecto de causa de utilidad pública, pero enmarcándonos en este concepto y en esta forma de tenencia de la tierra, donde intrínsecamente está desarrollado nuestro derecho agrario venezolano, luego de más de 20 años de haberse sancionado la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, este es el concepto de propiedad agraria. Este concepto de propiedad agraria nos remite ¿a qué? A la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Y cuando nos remite a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ¿qué figuras nosotros conseguimos dentro de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario? Aparte de todo lo que establece la propia ley en el artículo 2, donde dice las tierras quedan afectadas al Instituto Nacional de Tierra, una posesión agraria, porque fíjense ustedes, la ley de tierra en el artículo 13 habla de una forma de tenencia que es la posesión agraria, es una forma de tenencia que constituye una relación tanto de hecho y de derecho, porque actualmente ya es de derecho. Antiguamente era difícil conocer cuál era la posesión, decía el doctor Ramón Vicente Casanova. No puede haber propiedad sin posesión. Y más adelante lo vamos a delimitar en las acciones petitorias con las acciones posesorias. ¿Cuáles son las acciones más comunes que nosotros tenemos y que vemos en el día a día, que lo tengo como experiencia como jueza superior en apelación? Las acciones posesorias por despojo o por restitución a la posesión y las acciones posesorias por perturbación. Ambas sujetas ¿a qué? Al verdadero trabajo de la tierra y al cumplimiento de una efectiva función social. Función social, ¿cómo está delimitada? Nosotros ayer hablábamos de una función social desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista ambiental. Esto ya queda a verificación, podríamos decir, de la parte técnica del Instituto Nacional de Tierra y del propio juez agrario con sus amplios poderes, ¿verdad? De inmediación, tanto de realizar inspecciones judiciales, verificar si se cumplen estos requisitos atinentes a la función social, que también es un tema bastante importante a desarrollar. Adjudicaciones de tierra es una forma de adquirir la posesión agraria mediante un acto administrativo. Sabemos que la adjudicación se da cuando son terrenos o tierras del Instituto Nacional de Tierra, es una forma de adquirir la posesión agraria. Antiguamente hablamos de dotaciones de tierras que daba el extinto Instituto Agrario Nacional a título oneroso o a título gratuito, y la garantía de permanencia agraria, que a mi criterio es una de las instituciones más importantes que tiene Venezuela, porque deriva de una ocupación en la que no mediaba ningún tipo de relación entre el tenedor y el propietario, fundamentada en el artículo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que muy bien lo desarrolla, valga la redundancia, y que con la modificación del año 2010 precisa al ente agrario para ser el encargado de proceder a la regularización de la tenencia de la tierra. Entonces, cuando hablamos de estas regularizaciones, cuando hablamos de estas formas de tenencia de la tierra, nos vemos desde el punto de vista holístico. Podemos tener una adjudicación. ¿Cómo hacemos para defender la adjudicación? Podemos tener una garantía de permanencia agraria. ¿Cuál sería nuestra forma de defensa de esa garantía de permanencia agraria? ¿Somos poseedores? ¿Cómo defendemos la posesión agraria? Y en el contexto general, tenemos una propiedad agraria. ¿Cómo defendemos esa propiedad agraria? Hoy mucha gente todavía le cuesta definir el concepto de propiedad. Mucha gente pregunta, no, pero es que ¿cuál propiedad es la propiedad? Bueno, pudiera existir una propiedad privada con un desprendimiento válido de la nación, porque así lo establece la Ley de Tierras Baldías y Ejido del año 1936, que nos remite a la Ley de Tierras Baldías y Ejido de 1848. Pudiéramos decir, existe un desprendimiento de la nación, podemos tener una propiedad privada, pero más adelante vamos a decir para qué es ese mecanismo de defensa. Conceptualizando un poco esta forma de tenencia, y es que a veces decimos, pero ¿por qué tenemos que explicar tanto? Porque muchas veces no se entiende esta forma de tenencia de la tierra, que no es otra forma que la propiedad agraria en nuestro país. Fíjense ustedes, nos vamos a un artículo que para mí es uno de los más importantes que tiene nuestra Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. ¿Por qué? Porque aquí están los mecanismos de defensa que nosotros podemos tener ante un tribunal de instancia, de primera instancia, que se lleva a través de un juicio ordinario agrario, lo que tiene que ver con una audiencia preliminar hasta una audiencia probatoria donde se evacúan las pruebas, que muy bien lo define. eh,
la sentencia del magistrado Damiani Bustillos, donde desaplica el 252 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pero modifica el 186 con que supletoriamente se aplicará lo que establece el CPC. Tenemos que los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria sobre acciones declarativas. Fíjense ustedes acá, acciones declarativas, acciones petitorias, reivindicatorias y posesiones en materia agraria. Yo no definiría, no dividiría las acciones declarativas las acciones petitorias. Prácticamente estas son las mismas. Ahorita se los voy a explicar. Deslinde judicial de predios rurales, acciones derivadas del derecho de permanencia. Es una forma de usted protegerse de un conflicto que pudiera suscitarse con relación a las acciones de del derecho de permanencia y acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad. Fíjense ustedes como me dice la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario o la posesión agraria. Aquí tenemos el ordinal uno, el ordinal 2, el ordinal 5 y el ordinal 7. Todas estas acciones, o mejor dicho, todas estas pretensiones se pueden interponer por dónde? Por ante un tribunal de primera instancia que permita, de una manera u otra, dar una respuesta expedita ante una situación que se esté presentando. ¿Por qué un tribunal de primera instancia? Porque así lo establece la propia ley de tierras dentro de las competencias de los tribunales, tanto de los superiores como de los tribunales de primera instancia. ¿Cómo se llevan estas acciones? Todos sabemos también que se llevan por el juicio ordinario agrario y supletoriamente, pudiéramos decir que se lleva por lo que establece el CPC, sobre todo en algunas que son de carácter muy particular. Pudiéramos hablar de las acciones declarativas de certezas de propiedad, llevarlas como las acciones mero declarativas de certezas de propiedad, que son, llevan una particularidad que más adelante se las voy a explicar. Entonces, fíjense ustedes, propiedad, posesión, función social, defensa de la tenencia de la tierra. Les pongo el 115 que habla de la propiedad como tal, que establece nuestra Constitución. Les pongo el 305, el 307, ¿verdad? Y hablamos de dos aristas, acciones petitorias, acciones posesorias. ¿Cómo enfrentamos estos dos tipos de acciones y cómo nosotros sabemos qué acción intentar dependiendo de las circunstancias fácticas de cada caso? ¿Cómo el juez puede decidir? Y en el medio le pongo, no puede haber propiedad sin posesión. La posesión es legítima, continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca, porque hablamos de una posesión que tiene que ser legítima. Fíjense ustedes. Y dentro de la afirmación de la titularidad de un derecho real sobre la cosa afectada a una actividad agraria, porque así lo tenemos que decir, tenemos la acción reivindicatoria, que es condenatoria, me tienen que devolver la cosa, una declaración de certeza de propiedad agraria que es declarativa, estás declarando que efectivamente es propiedad de X, una acción negatoria, negar un derecho frente a un tercero, pudiera ser ante un derecho real de una servidumbre, una acción confesoria, que es reconocer y proteger una servidumbre, es declarativa, y un deslinde de predios contiguos, que también delimita, ¿verdad?, lo que es la propiedad, y una constitución de servidumbres y demás derechos reales. Dentro de las acciones petitorias por excelencia para reivindicar, nosotros tenemos la reivindicatoria, la certeza de propiedad, el deslinde de predios contiguos y la acción negatoria, que son las acciones que más se deberían precisar al momento de interponer alguna titularidad de un derecho real. Y dentro de las acciones posesorias, por supuesto, no se concibe hoy en día y todavía existía en algunas oportunidades acciones con interdictos, porque muy bien sabemos que eso fue desaplicado. Tenemos la acción posesoria por restitución a la posesión o despojo y la acción posesoria por perturbación. Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y cualquier persona que pretenda tener un derecho real también puede intentar una acción por ante el tribunal de primera instancia. Fíjense ustedes, tipo de acción petitoria. ¿Cuáles son las más comunes dentro de lo que nosotros hemos estudiado o de la experiencia como juez agraria? Las acciones petitorias tenemos la reivindicatoria, muy común también. ¿Por qué? Porque así también lo ha señalado la Sala de Casación Social y lo ha definido. La declarativa de certeza de propiedad,
porque también ha sido definida en varias decisiones, valga la redundancia también, de la Sala de Casación Social con relación a lo que tiene que ver con las acciones declarativas de certeza de propiedad, que es reconocer la propiedad. Y cuando hablamos de las acciones posesorias, restitución por despojo o perturbación es proteger la posesión, es reconocer la posesión. Ambas deberían estar intrínsecamente relacionadas a qué, a un trabajo efectivo de la tierra, ¿verdad? A un principio de una función social, pero dentro del contexto de cada acción son diferentes. Pero son acciones que se pueden intentar y usted puede tener una respuesta expedita por un tribunal competente, o bien sea por un superior, o bien sea a través del Instituto Nacional de Tierras. Y ya lo vamos a ver. Fíjense ustedes, esta sentencia del doctor o del magistrado Edgar Gaviria Rodríguez de fecha 7 de abril del 2025, que establece cuáles son las defensas y los medios probatorios necesarios para lo que tiene que ver con la acción posesoria, o mejor dicho, con la posesión o los hechos posesorios, que declara con lugar al recurso de casación, casa total y sin envío el fallo de alzada y decreta su nulidad absoluta. Tercero, declara sin lugar la demanda posesoria agraria incoada por el ciudadano X, ¿verdad? Y se condena en costa a la parte querellante por vencimiento total de conformidad con lo dispuesto en el 274 y 708 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque fíjense usted, ¿qué verifica la sala? Que el demandante, y son elementos concurrentes, que el demandante tenía la carga de mostrar dos cosas: su posesión agraria en la forma y superficie del terreno indicada en el despojo por parte del demandado, respecto de esas superficies en su escrito libelar. Situación que, una vez realizado el análisis y revisión de todas las pruebas promovidas por las partes y valoradas por esta sala, no se desprenden elementos de convicción que determinen judicialmente el despojo en que supuestamente incurrió el ciudadano querellado en este proceso. Entonces, ¿qué define la sala dentro de estos elementos concurrentes? La posesión agraria simple con actividad, que la posesión sea actual, por supuesto, que la ocurrencia del despojo se evidencie de manera suficiente, porque muchas veces encontramos en apelación acciones posesorias por despojo, no, porque a mí me sacaron del predio, no se demostraba, no había algún acta policial, no había algún acta de la misma Defensoría del Pueblo que permitiera demostrar que hubo el despojo, ¿verdad? Entonces se hacía necesario, ¿verdad? Muchas veces revocar decisiones, ¿verdad? Porque no cumplían con estos requisitos, que para mí son indispensables en un momento de una decisión para el defensa del derecho a poseer. En cuanto a la acción posesoria por perturbación, esta es una de las últimas sentencias del magistrado Gaviria, dice que la posesión agraria sea legítima por más de un año, que tenga para la perturbación, que la posesión sea actual y que la ocurrencia de la perturbación se evidencie de manera suficiente. Muchas veces no está definido cuáles son esos actos de desalojo, esos actos perturbatorios. La ley de reforma agraria decía cortar una cerca, pasar el ganado. Habían cualquier cantidad de situaciones fácticas que permitían demostrar los actos de desalojo. Nosotros como jueces, o cuando éramos jueces, o desde el punto de vista de abogados en el ejercicio, tenemos que demostrarle al juez, a través de la carga probatoria, cuáles son todos esos requisitos que son necesarios y concurrentes para decir: yo tengo una perturbación, yo fui víctima de un despojo. Tal como señala, fíjense usted que esto está concatenado con la sentencia del año 2011 de la doctora Luisa Estela Morales con relación a las acciones posesorias. Eh, la prueba idónea para la comprobación de los hechos que configuran las acciones posesorias, las perturbaciones o despojos en la posesión, es la prueba testimonial o de posiciones judiciales. Y visto que la posesión es un hecho protegido por el derecho, fíjense ustedes que yo le pongo, no solamente es de hecho, también es del derecho, es de destacar que la parte interesada en probar dicha posesión podrá también hacerse valer o acompañar de cualquier medio probatorio necesario para que el juez pueda decidir conforme a derecho. Entonces, tenemos estos requisitos fundamentales o concurrentes que establece la Sala de Casación Social, que es importante que ustedes lo manejen con esta sentencia del magistrado Edgar Gavilla. Creo que en la página de Sobedarro se publicó del 7 de abril del 2025, que es muy reciente y permite demostrar cuáles son los requisitos necesarios y que de una manera u otra coadyuva a cualquier ciudadano que necesite hacer valer su defensa sobre estas acciones posesorias e intentarlas ante un tribunal y al juez decidir conforme a lo que establece la misma Sala de Casación Social. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ir redireccionando hacia dónde van las decisiones, cómo se han ido modificando las decisiones que de una manera u otra permitan dar una respuesta expedita, que no es otra cosa que una justicia social, que es lo que buscamos nosotros en nuestro derecho agrario. Con relación a la acción reivindicatoria agraria,
también se ha dado. Tuvimos oportunidades en el Superior Agrario de revisar decisiones de la sala de casas, de revisar decisiones del juzgado de primera instancia donde se presentaban acciones reivindicatorias. Fíjense ustedes que establece esta sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 19/12 del 2024 del magistrado Carlos Alexis Castillo Ascaño, expediente número 15-1476, número 700 la sentencia, es que el derecho del actor tiene que demostrar su titularidad. El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa reivindicada? Yo pienso que tiene que estar definido exactamente el lote de terreno para nosotros poder reivindicar, valga la redundancia, una acción reivindicatoria. La falta del derecho de poseer del demandado, porque existe una titularidad, ¿verdad? Y en cuanto a la cosa reivindicada, fíjense que lo dije aquí, con la pericia del caso, su identidad, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el actor alega sus derechos como propietario. Fíjense ustedes que hubo acciones, a veces se encuentran uno con acciones de restitución a la posesión donde ni siquiera los linderos están claros, donde el demandante no verifica efectivamente quién está en posesión del lote de terreno, que también son necesarios para las acciones posesorias, tanto por despojo como por perturbación. E igual aplica para lo que tiene que ver con la acción reivindicatoria agraria. La Sala Casación Social estima imperativo destacar, y creo que es fundamental, que en este tipo de proceso reivindicatorio para determinar la cualidad de los intervinientes en el proceso, lo importante es establecer quién debe ser el demandante, presunto propietario, y quién demandado, presunto ocupante. Fíjense ustedes cómo se maneja la sala con relación a estos criterios. Hablamos de una propiedad, unos títulos suficientes de propiedad que acreditan una propiedad y que efectivamente se pudiera demostrar en el acervo probatorio cuando las partes incorporan al proceso las pruebas, ¿verdad? Y que al final el juez, a través de todo ese proceso de inmediación, a través de amplios poderes que pudiera verificar, a través de una inspección judicial, pudiera constatar las deposiciones testimoniales, la declaración de los testigos, que es importante, como dice la Sala de Casación Social, que es fundamental para demostrar tanto en la acción posesoria por restitución como en la acción reivindicatoria agraria, que hubo el despojo o que efectivamente, me despojaron de mi propiedad. Entonces, estas acciones son claras, específicas, son las más comunes que nosotros vemos en materia agraria, sobre todo la reivindicatoria, pero también tenemos otras acciones con relación a las acciones mero declarativas de propiedad. Y ustedes dirán, ¿por qué mero declarativas de propiedad? Porque también estamos hablando de la propiedad. ¿Cómo hacemos nosotros para defender la propiedad? Nosotros tenemos que mostrar los títulos suficientes de propiedad en el sentido de que el artículo 82, que está vigente, establece que el Instituto Nacional de Tierra tiene el derecho a rescatar las tierras de su propiedad. Y ustedes dirán, ¿para qué es importante el estudio documental? Más que una acción reivindicatoria por primera instancia, que sabemos que es difícil que usted lleve una cadena titulativa por un tribunal de primera instancia, ¿no? Lo estamos llevando ante el ente agrario. Estamos demostrándole al Instituto Nacional de Tierra que nosotros tenemos un origen privado de esa propiedad, que efectivamente existe una cadena documental que me permite mostrarle al INTI, no me rescate, es propia. Entonces imagínense ustedes donde empieza a modificarse un poco las instituciones del derecho agrario que se desarrollan en la propia Ley de Tierras de Desarrollo Agrario. ¿Hablamos de rescate o hablamos de expropiación? Ayer me preguntaban, doctora, ¿qué diferencia entre la expropiación y qué hay en el rescate? Pues sí hay diferencia, porque el rescate cuando el Estado dice eso es mío y yo expropio cuando es privado. Entonces, la ley de tierra, por supuesto, es clara, establece sin perjuicio de las garantías del artículo 17, 18 y 20 de la presente ley. Asimismo, el instituto podrá rescatar las tierras, aún en los casos, hago la coletilla, que la propiedad sea atribuida a particulares cuando al efectuar el análisis documental de los títulos suficientes que fueran requeridos a aquel que se atribuye el derecho a propiedad, no lograra demostrar una perfecta secuencia y encadenamiento. Aquí estamos hablando de cómo hacer nosotros en un procedimiento de rescate, bien sea ante un tribunal superior agrario, estamos dejando a un lado el primera instancia, no más superior, para defender estas acciones mero declarativas de certezas de propiedad. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo son estas cadenas titulativas o trazos sucesivos? La cadena titulativa no es más que el tracto documental o historial jurídico de un inmueble referido a las diferentes transacciones que ha experimentado una propiedad a lo largo de los años. La cadena titulativa, por supuesto, se remonta al proceso histórico venezolano, a la evolución histórico-jurídica de la propiedad territorial en Venezuela. ¿Y por qué la tenemos que estudiar? ¿En qué casos específicos? Dice, pudiera preguntar cualquier persona que esté interesada. Porque el artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que anteriormente les cité,
establece efectivamente el estudio de las cadenas titulativas a través de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936, ¿verdad? Que en su artículo 11 nos remite a la Ley de Tierras Baldías de 1848. Para demostrar una cadena titulativa, usted tiene ese derecho a la defensa, presentarlo ante el Instituto Nacional de Tierras, ante lo que es el registro agrario, tiene que ver con el registro simple, ¿verdad? O presentarlo a través en el mismo procedimiento de certeza mero declarativa de propiedad ante un juzgado superior agrario para demostrar la propiedad privada. Si usted está enfrentándose, por decirlo así, su propiedad con el Instituto Nacional de Tierra, porque es así como tiene que manejarse. Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde se requiere? En la misma certificación de finca productiva dice copia certificada de los documentos, títulos suficientes que acrediten la propiedad. Por supuesto, al lado de esa ocupación yo le puse propiedad. En los procedimientos tenemos la defensa de afectación de tierra, en descrate, en rescate y expropiación. Y en los juicios, certeza de propiedad privada. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros manejemos cuáles son esos mecanismos de defensa. Yo me siento que me están abriendo un procedimiento de rescate, efectivamente cumple una función social, pero yo tengo entendido que mi finca obedece a un origen histórico de una cadena titulativa. La presento, la hago valer ante el Instituto Nacional de Tierras, hasta en el mismo procedimiento de descargo en sede administrativa, para nosotros después, o para después decir el INTI sí o no, entonces nosotros procederíamos ante una vía jurisdiccional, que sería lo más expedito. Entonces, esta forma de defensa, de tenencia de la tierra, sabemos muy bien que la podemos hacer tanto por vía jurisdiccional como por vía administrativa. Defensa vía judicial y en sede administrativa la institución de la garantía de permanencia agraria. Y he ido desglosando todas las instituciones del derecho agrario en forma de tenencia de la tierra. La posesión, la adjudicación, que más adelante les voy a hablar, y con relación a la garantía de permanencia agraria. ¿Dónde nosotros podemos defender esta garantía de permanencia agraria? Fíjense ustedes, esto es un fallo de la doctora Luisa Estela Morales que aún se mantiene. El acto de apertura de la garantía de permanencia agraria, creo que aquí estuvo también la compañera de Sovedagro que interpusieron ese amparo, dice, define esta figura como una institución jurídica del derecho agrario. No podemos dejar de hablar de esta institución del derecho agrario porque es una forma de defensa del derecho a la tenencia de la tierra. Nosotros hablábamos como procuradores agrarios a los amparos agrarios, que busca proteger a los productores agrarios para que no sean desalojados de la tierra que ocupan con fines productivos. La garantía de permanencia agraria es una institución jurídica del derecho agrario venezolano concebida en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario como una protección a la tenencia de la tierra. Su fin primordial es garantizar a los productores agrarios la continuidad de la posesión de las tierras que ocupan con fines productivos. Fíjense ustedes, solamente el acto de apertura de la garantía puede suspender cualquier juicio de desalojo que se pueda hallar por los tribunales de primera instancia agraria. Fíjense la importancia y que aún esta sentencia de 2012 se mantiene en el año 2025 con las diferentes sentencias y reiteradas sentencias de la Sala Constitucional que de una manera u otra siguen definiendo este concepto de esta institución del derecho agrario como es la garantía de permanencia agraria, desarrollada en el año 2007 y definida a partir del año 2012 en las diferentes sentencias que empiezan a desarrollarse en la sentencia de la Sala Constitucional. Fíjense ustedes, ¿qué establece la ley de tierra dentro del régimen del uso de la tierra? ¿Qué garantiza el Instituto Nacional de Tierra? La permanencia de los grupos de población asentados en las tierras que han venido ocupando, la permanencia de pequeños y medianos productores en tierras que han venido ocupando en forma pacífica. Fíjense ustedes, siempre hablo de la forma pacífica e ininterrumpida, superior a los 3 años, y la permanencia por el uso colectivo de la tierra, porque era la forma colectiva. También la ley de tierras hablaba mucho de los fondos estructurados. En Mérida tuvimos mucha revisión de los fondos zamoranos, ¿no? De una manera u otra eran fondos que la tierra se entregaba en forma colectiva. Tampoco podemos obviar esa figura que establece la ley de tierras y desarrollo agrario, ¿no? Y cualquier otro tipo de organización colectiva en las tierras ocupadas con fines de uso agrícola. ¿Dónde podemos nosotros solicitar? Fíjense ustedes, como dice la sentencia, decía la sentencia de la magistrada Sastela, la garantía de permanencia otorgada es de carácter estrictamente personal y las tierras agrícolas en ellas comprendidas solo podrán ser aprovechadas por el titular del acto al efecto fuere dictado o sus familiares directos salvo autorización expresa del mencionado Instituto Nacional de Tierra. En cualquier estado y grado del proceso judicial de que se trate, puede consignarse el acto dictado por el Instituto Nacional que de inicio al procedimiento, fíjese usted, inicio al procedimiento de sustanciación de la garantía de permanencia o el acto definitivo que la declara, debiendo el juez o jueza de la causa abstenerse de practicar cómo usted puede aplicar un desalojo con un título de garantía de permanencia agraria. Debiendo el juez o jueza de la causa abstenerse de practicar cualquier medida de desalojo en contra del sujeto beneficiario de dicha garantía.
¿Qué se tendría que intentar primero? Desde el punto de vista de la práctica, debería usted intentar una nulidad de ese acto administrativo, solicitar la revocatoria del acto administrativo en sede administrativa. Entonces, y aquí eh, es importante acotar, creo que hubo la clase pasada que dieron sobre los actos administrativos, la doctora que me antecedió a mí en estas jornadas que estamos dando en Sovedagro, la importancia de la sustanciación de ese acto administrativo. El artículo 19 de la LOPA, principios agrarios establecidos en la ley de tierra, función social de la propiedad agraria. ¿Cómo debe estar ese acto administrativo? El derecho agrario y el derecho administrativo que están intrínsecamente relacionados. El procedimiento administrativo de revocatoria de título de garantía de permanencia agraria. Existe este procedimiento de revocatoria de título de garantía de permanencia agraria que también usted puede solicitarlo tanto en sede administrativa como por vía jurisdiccional. Entonces, el contencioso administrativo agrario, usted tiene la acción de intentar una nulidad contra ese acto administrativo si usted ha sido a través del Instituto Nacional de Tierra, tiene usted un procedimiento de revocatoria. Usted dice, no, yo no estaba, yo sí estaba cumpliendo una función social, no hubo un incumplimiento de la función social y empieza el juicio por el superior agrario con relación a esa nulidad del procedimiento administrativo de revocatoria o bien ante otro título de revocatoria, bien sea de adjudicación. Entonces, tenemos esas aristas para nosotros interponer y verificar. Por supuesto, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es importante que el ente agrario a la hora de emitir un acto administrativo cumpla con los requisitos necesarios para que se dé un acto administrativo conforme a lo establecido en la propia ley de tierras, conforme a lo establecido en los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el principio de legalidad, el principio administrativo de que todo esto se haga cónsono a la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Que si la persona efectivamente está trabajando, que hay un cumplimiento de la función social y que se verifique que no sea sujeto después a un procedimiento de revocatoria o de nulidad por ante un tribunal contencioso administrativo. El principio de esencialidad que es fundamental en el derecho administrativo. Y si nos vamos también a la certificación, cuando usted tiene un procedimiento de DTO o un procedimiento de uso no conforme, ¿verdad? Usted tiene una facultad que mucha gente me dice, pero ¿qué hago, doctora, si no estoy 100% productivo? Tengo que ir ante el Instituto Nacional de Tierras, que es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Para solicitar, si siento que no tengo el 80% de productividad, una certificación de finca mejorable, donde la propia ley de tierras establece que usted tiene, le dan un certificado 2 años para ponerse a producir y 2 años prorrogables para que usted ponga la unidad de producción, valga la redundancia, a producir. Los propietarios ocupantes con vocación de uso agrícola que no se encuentren productivas o se encuentren infrautilizadas deben solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierra un certificado, ¿verdad?, de finca mejorable por el cual se comprometen a efectuar el plan de mejoramiento. Yo creo que es la vía más idónea, porque ante una denuncia de tierras ociosas, ante una denuncia de uso no conforme, usted automáticamente en el descargo de licencia administrativa solicita por el artículo 49 un certificado de finca mejorable. Es una forma de defensa a la tenencia de la tierra, consona con lo establecido también en la propia Ley de Tierras y Desarrollo de Herramientas, se sustancia de manera ante el ente agrario la posibilidad de que usted no tenga una DTO que después tenga que ser recurrida por ante el juzgado superior agrario. Entonces, fíjense ustedes cómo existen estos mecanismos de defensa, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, para usted defender la forma de tenencia de la tierra bajo la forma que usted tenga la tenencia de la tierra. Dentro de los principios de las instituciones del derecho agrario tenemos la reivindicatoria, cuya finalidad es recuperar la cosa frente al poseedor. En el contexto agrario es la titularidad. El resultado es condena al demandado a entregar la cosa, tal y como lo ha establecido la sentencia de la Sala de Casación Social. En la posesoria es proteger la posesión actual. No puede haber propiedad sin posesión agraria, restitución de la posesión o cese de la perturbación. Y en las acciones mero declarativas tenemos un reconocimiento de la propiedad, la titularidad y la declaración judicial de certeza de propiedad. Son instituciones, ¿verdad?, que de una manera u otra se definen, porque la ley de tierra las define, que algunas están enmarcadas dentro del contexto del derecho agrario con el juicio ordinario agrario, que otras todavía continúan un poquito con esa parte del derecho civil en la forma de que usted puede manejarlas tanto por el tribunal de primera instancia como el superior, ¿verdad? Pero ambas buscan la forma de defensa de la tenencia de la tierra. Ustedes, fíjense, ustedes
que en cuanto a la garantía de permanencia agraria, también es importante acotar que hay acciones derivadas de la garantía de permanencia agraria. Pocas veces usted ve alguna demanda que se interpone con acciones derivadas de la garantía de permanencia agraria, y esa es una forma de defensa de la tenencia de la tierra que nosotros tenemos también por la parte de la vía jurisdiccional. Fíjense ustedes, seguridad jurídica, tenencia de la tierra. La seguridad en la tenencia es la certeza que los derechos de una persona sobre la tierra serán reconocidos por los demás y protegidos en situaciones específicas. Esto lo saqué de una tesis de derecho doctoral del derecho de propiedad agraria. ¿Qué es la seguridad en la tenencia de la tierra? Es la certeza que los derechos de una persona sobre la tierra serán reconocidos y protegidos en situaciones específicas. Cualquier situación fáctica que se presente desde el punto de vista entre particulares o desde el punto de vista con entes del Estado. En este sentido, defender el derecho a la tierra que implica garantizar la seguridad jurídica a los productores, la función social de la propiedad como principio rector. Entendemos en muchas situaciones fácticas que no puede haber propiedad sin posesión, porque así lo ha definido la Sala de Casación Social, así lo ha definido la Sala Constitucional. La soberanía alimentaria, que es importantísimo manejarla, porque los fines últimos del derecho agrario es la soberanía alimentaria, es la producción de alimentos. Es una forma de regular una actividad jurídica que está relacionada directamente con la actividad agraria y el desarrollo rural sustentable. Sabemos muy bien que nosotros no podemos obviar la parte económica, la parte social, de la parte ambiental, que en el contexto holístico es lo que conforma lo que es la propiedad o la función social de la propiedad. El respeto a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de la ONU del año 1966 sobre la propiedad de la tierra. Es importante el tema porque cuando nosotros estamos ya en procesos, ya de más de 20 años, la ley de tierra y decimos, no, pero es que nosotros tenemos que ahondar más hacia una seguridad jurídica, hacia contratos para mejoramiento de la unidad de producción, todavía en el diario a diario del derecho agrario venezolano se presentan todavía conflictos de tenencia de la tierra. Todavía tenemos conflictos de regularización de la tenencia de la tierra. Estos conflictos típicos de estas formas de tenencia de la tierra que establece nuestra Ley de Tierras y Desarrollo Agrario por definición del 307, y que nosotros de una manera u otra tenemos que buscar las aristas de defender, que cuando nosotros nos vamos al 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario entendemos cuáles son las pretensiones que de una manera u otra nos pueden coadyuvar para defender esa forma de tenencia de la tierra, por no decir la propiedad, por no decir la posesión, porque si nosotros nos vamos en el sentido amplio de la propiedad, nosotros hablamos de una propiedad agraria que es una forma de tenencia de la tierra que en Venezuela tiene las limitaciones específicas y que si bien es cierto, pudiéramos demostrar un origen de la propiedad privada, también sabemos que es difícil a veces demostrar una cadena titulativa completa ante el propio ente agrario a los fines de demostrar que esa propiedad efectivamente es mía, pero porque así lo establece el 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Entonces, entender un poco estas formas de defensa de la tenencia de la tierra creo que son necesarias para que el productor, la productora, decía anteriormente, el campesino, la campesino o el campesino o la campesina sepan cómo poder defenderse, cómo intentar una acción posesoria, cómo intentar una acción reivindicatoria, cómo demostrarle al Instituto Nacional de Tierra que hay un cumplimiento de la función social y que no me puede revocar el título que me has dado de adjudicación o bien sea de garantía de permanencia, cómo nosotros podemos manejar ante las instancias del Juzgado Superior Agrario si hubo violación del debido proceso en sede administrativa, cómo podemos impugnar y solicitar ante el Juzgado Superior Agrario la nulidad de ese acto administrativo, bien sea un procedimiento de rescate, bien sea de una DTO, bien sea de un uso no conforme. O sea, ¿cuáles son todas esas aristas que nosotros tenemos para defender ese derecho a la tierra que deviene de tantas luchas sociales y que deviene de conceptos históricos, por no decirlo así, de un concepto más dogmático de la propiedad agraria en nuestro país, que muchas veces es difícil de entender? Creo que existen los mecanismos idóneos para nosotros poder defender ese derecho a la tierra. Los tenemos consagrados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Tenemos acciones claras, precisas, en la propia Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Tenemos sentencias emanadas de la Sala de Casación Social y de la Sala Constitucional por carácter vinculante, que de una manera u otra coadyuvan a ver cuál es el mejor mecanismo de defensa que nosotros podemos intentar ante un proceso de perturbación, a un proceso de despojo, a un proceso de titularidad con relación
a la tenencia de la tierra. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda, de todas formas, estas láminas se dejarán en la Sociedad Venezolana de Derecho Agrario para cualquier consulta, cualquier que ustedes necesiten para proveer mejor cualquier caso preciso que tengan con relación a la defensa de la tenencia de la tierra. Bueno, muchas gracias. Estamos también atentos ante cualquier solicitud que requieran hacer. Aquí estoy viendo los chats. Ajá. Gracias, doctor Graterol. Gracias, doctor. Estamos atentos ante cualquier duda que tengan. Aquí estamos con Luis Manuel Morandi Guerra. Gracias también. ¿Alguna otra duda, alguna aporte que le puedan dar a todos estos mecanismos de defensa de la tenencia de la tierra en nuestro país? Según ella, venía de los bosques de vez en cuando para espiarla a ella y a los críos. Lo describió bien al detalle. Hicieron una batida y nunca la encontraron. Y cuando la sorprendieron lavando su propia ropa ensangrentada en el río, no se vino abajo, no dio muestras de dolor o de desgarro. Estaba como ausente, ida. Cortesía de las Magdalenas. Si alguna vez encuentra resultaría que lo diga. Y no olvidéis que estoy aquí para escucharos, para ayudaros, para que me contéis vuestras necesidades. Pero hija, así lo único que vas a conseguir es despellejarte y huir. Espera. Prueba. ¿Qué dinero? Como el que robes. Confiad. No perdáis la esperanza. Paraos, pero cuando salgáis de aquí,